¿Qué tal a todos? Mi nombre es Eric Lucías Méndez López y el día de hoy vamos a recibir una pequeña clase, una pequeña demostración sobre el tema de lanzamiento de proyectiles, un tema fundamental dentro de la física que nos permite entender cómo se mueve un objeto en el aire. Ese es el tema que vamos a tratar de entender hoy, cómo se mueve un objeto en el aire. Este objeto le afectan varios factores, ¿verdad? Tenemos lo que es la velocidad, le afecta el ángulo, le afecta la gravedad. Entonces nosotros vamos a tratar de entender qué es lo que sucede exactamente en este movimiento y vamos a ir viéndolo paso a paso. En este tema vamos a tomar en cuenta lo que es la gravedad y dos tipos de movimientos que ya hemos visto, que en un momento vamos a hablar de ello. La resistencia del aire es un factor también que influye dentro de este movimiento, pero en este caso nosotros no lo vamos a tomar muy en cuenta. Sí lo vamos a ejemplificar y vamos a ver cómo es que afecta la resistencia del aire en este movimiento, pero no vamos a adentrarnos tanto en ese aspecto. Entonces vamos a entrarle de lleno al tema y espero que se comprenda y pongan mucha atención. Así es que vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando de movimiento en dos dimensiones, que viene siendo lo mismo que acabo de mencionar, el lanzamiento de proyectiles, o también es llamado el tiro parabólico. Pero, ¿por qué es que le dicen el tiro parabólico? Para empezar, el tiro parabólico lo llaman así por la descripción del recorrido que hace el objeto al ser lanzado. Vean que aquí describe una parábola y por eso el nombre, describe una parábola. Pero, ¿y por qué en dos dimensiones? Muy importante porque es algo fundamental dentro de este tema. Y como le mencionaba, hay dos tipos de movimientos en este único movimiento. ¿Y cuáles eran? Es un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Y son dos temas que ya hemos visto anteriormente. Son conocidos como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí en este movimiento vamos a tener dos tipos de movimientos a la vez, ya que se mueve hacia arriba y se mueve hacia el horizonte también. Entonces vamos a tratar de explicarlo. Y como podemos ver, acá tenemos un ángulo de 70 grados y este tiene una rapidez inicial de 19 metros por segundo. O sea que el objeto sale con una velocidad de 19 metros por segundo. Si le ponemos aquí el vector de la velocidad, nos podemos dar cuenta de que ahí viene el objeto y es lanzado y tiene una cierta velocidad. Pero esa velocidad tiene dos componentes. Como le estaba mencionando, tiene dos movimientos, por lo cual tiene dos componentes. Una componente en X y una componente en Y, las cuales son estas. Ahora lo podemos ver, vamos a inclinarlo un poquito más para que así podamos ver las dos componentes. Ahí lo tiene. Por ello es llamado movimiento en dos dimensiones. El primer movimiento del que yo les voy a hablar es el movimiento vertical, que es un movimiento acelerado. Pero, ¿por qué es acelerado? Pues simplemente es acelerado porque está siendo afectado por la gravedad. La gravedad afecta en dirección hacia el centro de la Tierra y este objeto está siendo atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando nosotros lo lanzamos, está siendo desacelerado y cae. Al caer, este movimiento va a ser acelerado y entonces va a aumentar la velocidad. Como podemos ver acá, a la hora de disparar el proyectil, sale con una velocidad. Miren aquí la componente de la velocidad viene siendo de este tamaño, de una cierta longitud. Pero conforme va transcurriendo el tiempo, este va alcanzando una velocidad igual a 0. Entonces, cuando llega a su altura máxima, este ya no tiene velocidad en Y,
porque la aceleración de la gravedad lo está desacelerando. Él está afectando. Cuando uno lanza un objeto, siempre llega a una altura máxima y empieza a descender. Entonces, cuando llega a su altura máxima, ya no tiene velocidad en el eje Y, en el eje vertical. Y cuando empieza a caer, empieza a cobrar velocidad. Vean, pero es porque está siendo acelerado hacia el centro de la Tierra. Está siendo acelerado hacia abajo. Hacia abajo. Entonces es por ello que empieza a ser acelerado y llega con una mayor velocidad. Viene siendo la misma velocidad con la que sale. Cae con la misma velocidad con la que sale. Y también dependiendo de la altura que tenga, por ejemplo, veamos acá. Acá tiene 4.8 metros y digamos que tenga una velocidad de 16 metros por segundo, su velocidad inicial. Entonces su componente podría venir siendo como por ahí unos 13 metros por segundo, suponiendo, pero tiene una altura de 6.55 metros. Entonces cuando esté en esa misma altura de 6.55, aquí no me lo va a marcar exactamente, pero vamos a suponer que está por acá. Entonces cuando tenga esa misma altura va a tener la misma velocidad. Esa es una de las características de este movimiento. Tienen la misma velocidad a la misma altura, independientemente de si va hacia arriba o va hacia abajo, siempre y cuando tomamos de referencia la altura del suelo hacia arriba. ¿Sí? Si tiene la misma altura, tiene la misma velocidad. Entonces ese es la componente en Y. Y así es como le afecta la gravedad. Pero, ¿y el otro componente? El componente en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos ver aquí en la página, podemos ver cómo es que, vamos a ver si lo puedo acercar un poco más. Podemos ver cómo la velocidad aquí es constante. Miren, si pueden verlo detenidamente, no cambia. Por eso es constante y se mantiene constante en todo el recorrido. No cambia. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este tiene dos movimientos. Movimiento uniformemente acelerado hacia arriba y un movimiento rectilíneo uniforme en el horizonte. Esos son dos movimientos que tiene. Y el alcance máximo, que sería a qué distancia llega el objeto lanzado, este alcance viene siendo influido tanto como en el ángulo como en la velocidad de disparo. Porque si nosotros le cambiamos un ángulo y lo ponemos más horizontal o un ángulo de menor inclinación, este alcanza una distancia más grande. Vean, este alcanza una distancia más grande. Sin embargo, en la altura viene siendo un poquito más baja. Entonces viene influenciando el ángulo de inclinación, lo que sería la altura máxima. Si le ponemos más inclinado, llega a una mayor altura, pero tiene un menor alcance. Tiene un menor alcance en el eje X. Y otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que este objeto, a la hora de ser lanzado y llegar a su altura máxima, tiene un tiempo dependiendo de la altura. Por ejemplo, a la hora de ser lanzado acá, disparado, tardó lo que es 1.53 segundos. Entonces, ¿cuánto será que tarda a la hora de caer acá? Tarda lo mismo. Esto es algo muy, muy importante, porque lo que tarda en subir, tarda en bajar. Esta es una de las características de este movimiento, que lo que toma en tiempo de subir, el mismo tiempo toma en bajar. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuánto tiempo estuvo este objeto en el aire, basta con que encontremos el tiempo en el que llega en su altura máxima
y es multiplicado por 2 y eso sería el tiempo total de vuelo. Tiempo de vuelo se llama. Tiempo de vuelo. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es la gravedad, que cuando nosotros la gravedad la utilizamos hacia arriba, cuando el objeto va hacia arriba, la gravedad sería negativa. ¿Por qué negativa? Porque está actuando como una desaceleración, porque está evitando que el objeto siga moviéndose. Por lo mismo llega a una velocidad en la que es igual a 0. Entonces vamos a tomar la gravedad negativa cuando va hacia arriba. Igual, cuando va hacia abajo, la gravedad está acelerando. Entonces vamos a tomar la aceleración con signo positivo, porque va haciendo una aceleración y va aumentando la velocidad. Como pueden ver, aumenta la velocidad. Entonces eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y cuando nosotros hablamos de la resistencia al aire, cosa de la cual nosotros no vamos a hablar tanto, este afecta de cierta forma en el movimiento, porque cuando se lanza ya no alcanza la misma distancia. Como pueden ver, es el mismo objeto, pero la distancia no es la misma, no llega a la misma distancia, debido a que el aire pues le va contrarrestando la velocidad, va haciendo un efecto contrario a la velocidad. Entonces, por lo mismo, el objeto no se mueve con tal libertad y no alcanza la misma distancia que alcanzaría si no estuviera esta resistencia del aire. Vean, sin resistencia del aire y con la resistencia al aire. Son factores que influyen de gran manera en este movimiento, pero generalmente en los ejercicios y lo que vamos a realizar, vamos a tomar nosotros, no vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire, tampoco vamos a tomar en cuenta lo que es la masa, tampoco el área del objeto, no vamos a tomarlos en cuenta. Simplemente nos vamos a enfocar en su velocidad, en la gravedad, en el ángulo de inclinación, en la distancia que recorre y la altura máxima a la que llega. La altura máxima a la que llega. En este caso, la altura máxima es de 11.52 metros, la altura máxima que ha llegado, con una velocidad de 16 metros por segundo y un ángulo de 70 grados. Entonces, es así como funciona este movimiento en 2 dimensiones o el lanzamiento de proyectiles. Es de esta forma que funciona. En conclusión, el movimiento el alcance y la altura máxima vienen siendo afectadas por el ángulo de inclinación y la velocidad inicial en la que sale el objeto. Y en el caso de que haya resistencia al aire, también va a afectar en el alcance total y la altura total. Y simplemente son las características de este movimiento. Espero les haya gustado la interpretación y la página interactiva. Tiene varias opciones acá, también tiene para la aceleración. Podemos ver cómo la aceleración de la gravedad afecta. Como la aceleración de la gravedad es constante, pues se mantiene constante acá. Pueden ver que no cambia porque la aceleración viene estando constante. Y la aceleración, no vamos a tener aceleración no vamos a tener una aceleración en el eje de las X, ya que es un movimiento constante. Es un movimiento constante, por lo cual no tenemos aceleración. Entonces su aceleración en el eje X va a ser igual a 0, como lo pueden ver ahí.